Pues nada, empezamos si queréis. Bueno, yo quería dar las gracias en primer lugar a los doctores, tanto a Javier Pascual como a Luis Gordillo, por su participación, uno como ponente y Luis como moderador en este webinar. Mi nombre es Eladio Martínez, soy el responsable de formación del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía y como bien sabéis, pues tras el estado de alarma por el COVID-19, toda la formación se ha tenido que aplazar y cancelar. Y esto es algo que probablemente dure en el tiempo y sea hasta final de año, aunque realmente no sabemos por qué las cosas cambian de un día para otro. La idea podría ser mantener esta formación durante un tiempo, realmente hasta que la formación presencial se reactive, aunque también es una buena idea el mantenerla pues, para algún tipo de materia que sea susceptible de transmitir por este medio, porque nuestra geografía andaluza es muy amplia, ¿no? De Andalucía, pues de una punta a otra, de Huelva a Almería o de Cádiz a Jaén. Entonces, tenemos más webinars preparados, aunque es cierto que esperaremos un tiempo a que se vaya este colapso de formación que hay, porque la verdad es que cuesta trabajo acoplarla dentro de un calendario y probablemente la semana que viene es posible que comencemos a trabajar. Así que, bueno, trataremos de tocar todas las materias, biomecánica, pediométrico, dermatología, diagnóstico por imagen, que le ha dado Luis en alguna ocasión, cirugía abierta, aunque le está dando la ECP, bueno, tocar algunos aspectos y cirugía MIS. Dar las gracias a la Junta de Gobierno del Colegio por su implicación y trabajo en esta etapa tan dura, básicamente tratando de compartir toda la información especial pues, a la presidenta, al equipo de comunicación, a la asesoría jurídica por enorme esfuerzo, básicamente por traducirlo al lenguaje más o menos coloquial los mensajes del gobierno de turno, bien el autonómico o el central. Una mención especial a Pedro Nogales, que ha sido también quien me ha ayudado para asesorarnos en este medio, para dar esta formación y que ellos de alguna forma han sido pioneros y hay que agradecer. Y por último al equipo de informática que siempre está detrás pues, moviendo los cables y tocando las teclas para que estas cosas funcionen. Así que no me enrollo más, esperar que todo esté bien y deseando que volvamos al trabajo lo antes posible. Javier, muchas gracias y Luis, es todo tuyo. Muchas gracias, Eladio. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias al Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía por la invitación personal a formar parte como moderador en esta tarde de hoy. Gracias, Eladio, por la invitación personal también. Gracias también a ustedes, a los asistentes, a todos los colegiados, a todos los amigos de Andalucía. Espero y deseo, como no puede ser de otra manera, que os encontréis bien de salud y que con ánimo y ganas de lo que parece ser que empieza a ser ya la desescalada tan famosa que todos tenemos ganas de iniciar. Así que un fuerte abrazo a todos y espero que estéis todos bien de salud. Para no alargarnos, porque como bien decía Eladio, y sé también que el doctor Pascual tiene otro compromiso después en su consulta, vamos a intentar iniciar pronto la charla. Y para ello tenemos hoy el placer de contar con un profesional excepcional, de reconocido prestigio, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Cuando yo hablé con él ayer para decirle, Javi, ¿cómo te presento? Él fiel a su espíritu, humilde, como siempre ha sido, y no me presentes de ninguna manera, pero claro, tenéis que entender que formalmente yo eso no lo puedo hacer. Así que repasamos un poco la trayectoria del doctor Pascual brevemente. Todos lo conocéis seguramente, pero bueno, que sepáis que, bueno, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, lógicamente, ha sido director del máster en Podología Clínica y Quirúrgica de la Universidad Europea durante muchos años. Ha sido profesor de cirugía podológica también en la Universidad Europea de Madrid durante más de 10 años. Fellowship en cirugía y medicina pediátrica por la Temple University en Filadelfia. Sigue actualmente. Es autor de numerosos artículos, tanto en revistas nacionales como internacionales de gran impacto. Y actualmente, junto con la doctora Lucía Trincado, pues dirigen desde hace muchos años la clínica del pie en El Cano, en Baracaldo, en Bilbao. Si por esto no fuera poco, pues deciros que yo al doctor Pascual lo conozco desde hace muchísimos años y además es un gran amigo. Entonces, para mí es un lujo y un placer poder presentar al doctor Pascual, al cual le doy ya las gracias y le damos la bienvenida a nuestro Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía y le agradecemos enormemente la generosidad que siempre tiene para poder colaborar con todos los eventos que se le llaman. Doctor Pascual, muchísimas gracias y buenas tardes.
Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación de nuevo. Y gracias, para mí es un honor estar con vosotros y que, bueno, desde el Colegio Andalucía, que es uno de los colegios más numerosos en España, y hayáis contado conmigo para poder ayudaros y dar esta charla a través de Internet en estos momentos, pues es un honor y os lo agradezco mucho. Bueno, pues Muchísimas gracias. Si quieres, sin más dilación, Javi, te dejamos, tanto Eladio, ¿no? Eladio, tanto Eladio como yo, te dejamos a ti, tú eres el protagonista y te dejamos que cuando quieras puedas compartir la presentación con todos los panelistas. vale, Yo ya he silenciado mi micrófono. Luis, si quieres tú también lo haces para no y, interferir en la comunicación de Javier, y somos puntuales porque empezamos a las 5:01. vale. Muchas gracias. Muy bien. Se ve bien, ¿no? Se ve la presentación ya. No tengo mucha experiencia con las Tienes que, presentaciones en Internet, pero ok. tienes que ya presentarla. Vale, pues adelante. Se ve bien, ¿no? O sea, estamos en la presentación, sí, ¿no? Ok, vale, pues gracias Luis por la presentación, que es claramente fruto más de nuestra amistad que de la realidad, ¿vale? y te lo agradezco en el alma. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de la conferencia, ¿no? Que es sobre infiltraciones de corticoides y aspectos prácticos, ¿no? Me gustaría... A ver, yo monté esta charla, esta clase un poco pensando en qué cosas yo necesitaba saber cuando yo empecé o intenté hacer mi primera infiltración, qué cosas no sabía y qué cosas necesitaba saber para hacer una infiltración, ¿no? Entonces, la idea es buscar puntos prácticos que nos ayuden a entender qué vamos a infiltrar, cuánto, qué volumen, esas son las típicas, más o menos los típicos, por qué uno y no otro, qué ventajas tiene este fármaco sobre el otro, por qué debo usar este o cuál no, o cuánto debo de poner de este, que son las típicas cosas que generalmente no suelen aparecer tanto en los libros, ¿no? Entonces, hay dos partes en la charla, una primera parte que habla sobre corticoides, que intentaremos ser más o menos breves, que habla sobre generales de corticoides, pero es importante entenderla para conocer también la parte práctica. Necesitamos entender esto, ¿no? Hablaremos de qué son, qué funciones tienen, cuáles son los efectos sistémicos y locales, cuándo los indicamos y cuándo no, y bueno, cuándo no deberían ponerse. Y luego ya más reflejado, la segunda parte es aplicado a las infiltraciones específicas de pie y tobillo. Podemos ver qué infiltramos, cuándo, en qué zonas hay que infiltrar, en qué zonas no, cuándo sí, cuándo no, en qué pacientes, qué podría pasar, otros mensajes para llevarnos a casa, etcétera, ¿vale? Muy bien, pues vamos para allá entonces. La primera parte, que habla sobre el corticoide en general, ¿no? Esto es el riñón y esto de aquí arriba es la glándula suprarrenal, ¿no? Se llaman corticoides y esto es interesante saberlo porque ellos salen de la corteza suprarrenal. El nombre de corticoides es porque vienen de la corteza, son corticosteroides, es decir, de encima del riñón está la corteza suprarrenal, aquí está la médula forma adrenalina y noradrenalina, y en la corteza forma los esteroides, los corticosteroides, ¿vale? El clásico, el más conocido, el estándar, digamos, es el cortisol o la cortisona, y tiene esta fórmula de aquí, ¿vale? No hay que sabérsela, pero sí que es interesante entender que nosotros segregamos cortisona diariamente, ¿vale? Esta de aquí, cortisol, hidrocortisona, que es lo mismo. Segregamos diariamente 10-15 miligramos todos los días, de forma normal y continua, ¿vale? Y aproximadamente, generalmente en nuestra sangre suele haber como unos 12 microgramos de cortisol, ¿no? No, sin entrar mucho en esto, pero es interesante que entendamos una cosa, que es que el colesterol es la molécula precursora, o sea, es decir, todos los corticoides que utilizamos que tenemos en nuestro cuerpo tienen el precursor es el colesterol. Este colesterol tiene una ruta enzimática que va a acabar dando un corticosteroide que es la aldosterona, ¿vale? Que es este de aquí abajo. Y este se segrega en la zona marrón de la médula. Este es un corte de la médula y entonces, o sea, en el corte de la glándula suprarrenal, entonces la zona más externa que la médula acaba segregando aldosterona, ¿vale? Pero también el colesterol puede seguir otra ruta, a través de otra serie de enzimas metabólicas y acaba dando el cortisol, que es este que hemos visto de aquí, ¿no? Y luego puede tener otra, que es el que se lleva a cabo en la zona rosa, digamos. Y luego podemos tener otra tercera ruta que da
lugar a las hormonas esteroideas. Estas dos de aquí no nos interesan, estas de aquí, las hormonas esteroideas, andrógenos, testosterona, etcétera, no nos interesan tanto aquí, ¿vale? Nos interesan estos dos, especialmente cortisol, pero sí que hay que mencionar un poco de de la aldosterona. Entonces, esto nos da una división de los corticoides que salen de la corteza, como hemos dicho, en dos tipos, ¿vale? Según su mecanismo de acción, que son los mineralocorticoides, el principal de ellos es la aldosterona, o los glucocorticoides. El principal de ellos es el cortisol, ¿vale? No vamos a entrar en esto, podemos hablar años, pero hay una cosa que tenemos que entender si vamos a infiltrar y es el mineralocorticoide significa que actúan estas hormonas que se segregan en la glándula suprarrenal y el ejemplo más claro es la aldosterona, actúan sobre el equilibrio electrolítico y iones, ¿no? Básicamente forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona y aunque es algo más complejo, lo que viene a decir es que si esto es el riñón, aquí la aldosterona actúa en esta parte del riñón y lo que hace es quedarse con sodio, ¿vale? Quedarse con sodio, o sea, evitar que expulsemos sodio en la orina, entonces nos quedamos con sodio y absorbemos, eso hace que mantengamos agua, ¿vale? El quedarnos con sodio por medio de osmosis nos quedamos con agua. Entonces hace que no perdamos agua. Y este es el efecto mineralocorticoide, o que ganemos agua, ¿no? Esto es lo que se llama la fracción salvavidas, es decir, si nosotros nos quitaran las glándulas suprarrenales, moriríamos en cuestión de 12 horas o menos de 24 horas porque perderíamos la aldosterona, no porque perdiéramos el cortisol. Nosotros podemos vivir sin cortisol, pero no podemos vivir sin aldosterona, pues nos deshidrataríamos. Entonces, el efecto mineralocorticoide es que nos quedamos con agua, ¿vale? Y luego tenemos el efecto glucocorticoide, que este es el efecto que la principal molécula es el cortisol. ¿Qué ocurre? A ver, los glucocorticoides tienen muchísimos efectos, ¿vale? Múltiples efectos. El inicial que se sabía, el primero que se descubrió era el metabolismo de los glúcidos, es decir, que actúan sobre el metabolismo del azúcar. De ahí viene el nombre, se les llama glucocorticoides por eso, porque su efecto más inmediato, el primero que se descubrió era el metabolismo que tenía en el azúcar. Pero luego se vio también que tenían propiedades antiinflamatorias, que reducían la respuesta inmune y muchas otras propiedades que todavía no terminan de conocerse, ¿no? Nosotros cuando inyectamos un corticoide a un paciente buscamos este efecto, el efecto glucocorticoide, que es el efecto antiinflamatorio, ¿vale? Pero ojo, todos los corticoides, y esto es muy importante entenderlo para entender la posología que vamos a llevar, tienen tanto los que son naturales, que se crean por la glándula suprarrenal, como los que son sintéticos, que se han sintetizado sintéticamente e inyectamos en un paciente, tienen una actividad glucocorticoide, pero también tienen una actividad mineralocorticoide, ¿vale? Es decir, el ejemplo, el cortisol tiene actividad glucocorticoide de 1 y actividad mineralocorticoide de 1. ¿Por qué? Porque se toma como referencia, es decir, cuando hablemos de la potencia que va a tener un determinado corticoide, vamos a decir, este corticoide es muy potente se refiere que tiene una actividad glucocorticoide o actividad antiinflamatoria que se refiere medida con respecto al cortisol, ¿vale? Que es el que nosotros segregamos diariamente. Y también la actividad mineralocorticoide se refiere a ese. Entonces, la aldosterona, que es el corticoide con actividad más mineralocorticoide, tiene 3000 veces más de actividad que el cortisol. Y tiene algo de actividad glucocorticoide, es decir, tendría algo de actividad antiinflamatoria y sobre el efecto de glúcidos, pero muy pequeña, ¿vale? Bueno, comparado con el glucocorticoide, un 0,3. Entonces, si nosotros inyectamos prednisolona, tenemos que saber que tiene una actividad glucocorticoide de 4 significa que es 4 veces más fuerte que el cortisol, pero también tiene una actividad mineralocorticoide. Esto es lo que los pacientes refieren que se hinchan, ¿vale? O que se ganan volumen, o que el temido hinchazón, que son los pacientes cuando tienen un tratamiento de corticoides. Entonces, nos interesa buscar glucocorticoides o corticoides que no tengan actividad mineralocorticoide, es decir, por ejemplo, la metilprednisolona o la dexametasona son glucocorticoides sin actividad mineralocorticoide y con una actividad glucocorticoide potente. Entonces, esto nos interesa, ¿vale? Porque si utilizamos actividad mineralocorticoide, el paciente ganará, aumentará líquidos, ¿vale? Entonces, estos efectos que tienen los corticoides, el primero
que el primero se vio eran efectos sobre el metabolismo y especialmente que aumentaba la glucosa en sangre. Es decir, cuando se aplicaba corticoides, el paciente tomaba corticoides, aumenta la glucosa en sangre. De ahí viene el nombre de glucocorticoides, ¿no? Y lo que también se ha conocido como diabetes suprarrenal, que aumenta la glucosa en sangre. También influyen las proteínas, reduce las proteínas que hay en las células y pasa proteínas a la sangre, y también moviliza los ácidos grasos de los adipocitos, aumenta los ácidos grasos en sangre, ¿vale? Esto lo que viene a decir es que los corticoides son hormonas antiestrés, que también se les llaman, ¿vale? Entonces, cuando estamos en situaciones de estrés, ayuno prolongado, etcétera, ellos lo que hacen es que en situaciones de estrés tu cuerpo segrega corticoides, de tal manera que va a aumentar tu glucosa en sangre, y es el efecto más inmediato que hay. Va a movilizar proteínas por si las necesitaras, por si hubiera un daño, una agresión, y va a movilizar también ácidos grasos por si lo necesitáramos, ¿vale? Entonces son como las hormonas que nos preparan en situaciones de estrés, ¿vale? O preparar el cuerpo en situaciones de estrés, ¿ok? Entonces este es un efecto que siempre vamos a tener, siempre que hagamos una infiltración aumentará la glucosa en sangre. Y esto es una cosa a tener en cuenta cuando estamos haciendo los pacientes que tienen diabetes o prediabetes, ¿vale? Y también tiene efectos inflamatorios, estos son los que más nos interesan, ¿no? Son los antiinflamatorios más potentes que existen, los glucocorticoides actualmente. Es decir, no hay ningún glucocorticoide mayor, ¿no? Ahora con la historia del el COVID-19 sabíamos que el tratamiento que se estaba dando para evitar esa tormenta de citoquinas eran corticoides a altas dosis, y era el tratamiento más eficaz, porque no existe absolutamente nada en la naturaleza que sea más eficaz que un corticoide para disminuir la inflamación, ¿vale? Entonces, esto, lo primero que lo descubrieron estas tres personas en este artículo en 1950, por la que ganaron el premio Nobel de Medicina, ¿no? Se dieron cuenta de que podían tratar a pacientes con artritis reumatoide con corticoides, y eso fue una revolución hasta la fecha. Entonces se pensaba que era una molécula que simplemente influía en el metabolismo especialmente de glúcidos, pero entonces se descubrió que también tenía efectos sobre la inflamación, ¿no? Y pacientes crónicos con artritis reumatoide que tenían un pronóstico muy complicado en aquella época mejoraron radicalmente sus expectativas de vida, ¿no? Y su calidad de vida. Y un año después, Hollander fue el primero que lo infiltró, y lo infiltró en la rodilla de 9 pacientes con artritis reumatoide, los que igualmente describe una mejoría que nunca antes él había visto con ningún otro tipo de fármaco o ningún otro tipo de tratamiento antes, es decir, como antiinflamatorios, ¿no? ¿Cómo funcionan? Bueno, como antiinflamatorios, sin entrar mucho en esto. La idea es, esto es lo que como los podólogos estudiamos la inflamación, ¿no? Es decir, aquí hay un daño en el cuerpo humano, una célula, se afecta a la célula, entonces la membrana salen fosfolípidos de la membrana, y hay una enzima que es la fosfolipasa 2 que se convierte en ácido araquidónico, ahí tiene varias rutas, ciclooxigenasa, lipoxigenasa, las prostaglandinas, y esto da unos síntomas de calor, dolor, rubor y edema, ¿no? Es como los podólogos lo hemos estudiado. Es un poco más complicado, ¿no? Los bioquímicos suelen estudiar más estas cosas, un poquito diferente a lo que nosotros lo vemos, pero básicamente es ese mismo proceso, ¿no? Digamos que sería un proceso normal en el que los linfocitos, macrófagos sueltan citoquinas, pero mantienen cierto equilibrio porque hay rotura de células, pero no suele ser mucha. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, aquí se produce una tormenta de citoquinas, ¿vale? Que es lo que estábamos escuchando estos días, ¿no? En relación a la pandemia del COVID. Básicamente lo que ocurre es que los corticoides bloquean esta enzima que es la lipocortina y bloquean la formación de fosfolipasa 2. Entonces no se puede formar ácido araquidónico. También inhiben que es la ciclooxigenasa, ¿no? Cuando nosotros mandamos antiinflamatorio, ibuprofeno, un AINE corriente, estos AINES lo que hacen es bloquear la ciclooxigenasa, ¿vale? Pero no la fosfolipasa. Los corticoides bloquean las dos, ¿no? Entonces, a distintas formas a través de distintos mecanismos, ayuda a reducir la inflamación, no solo un único mecanismo, ¿no? Entonces, esto nos inhibe la producción de icosanoide y esto es tremendamente beneficioso. Bien, esto es lo que hemos hablado. Sin embargo, no es el único efecto. O sea, es decir, bloquea la fosfolipasa 2, bloquea la formación de ciclooxigenasa, pero hay más efectos
por los cuales el corticoide funciona como antiinflamatorio que no llegamos a entender, pero el caso es que funcionan de forma fenomenal, ¿no? Entonces, se sabe que también tiene una respuesta sobre la inmunidad local, ¿no? Es decir, en el sistema inmune, el corticoide destruye el tejido linfoide, ¿vale? Entonces esto aumenta, por ejemplo, el corticoide es el tratamiento de elección en linfomas y en determinadas leucemias, en los que aumenta la apoptosis de las células blancas, y entonces eso hace que las células blancas disminuyan en número y tenga un efecto también, y eso influye en el sistema inmune, pero también en la inflamación, ¿no? Es decir, hay una especie de mezcla entre el efecto antiinflamatorio del corticoide y el efecto inmunosupresor, ¿no? Visto un poco más complejo, este sería el esquema del glucocorticoide. Él produce vasoconstricción, o sea, no va a llegar tanto de mala zona. Hemos visto que elimina la fosfolipasa 2 y elimina la forma de hacer ácido araquidónico, también a través de la ciclooxigenasa, pero también tiene esta otra vertiente en la que produce apoptosis de células leucocitos. Entonces esto lo que va a hacer es que se va a formar mucha menos inflamación en la zona, ¿no? Células B, células T y los macrófagos favorecen la apoptosis de los mismos, con lo cual no llegan tantos a la zona, ¿no? Entonces tiene una doble vertiente entre la disminución del sistema inmune, reducción del sistema inmune y la reducción antiinflamatoria. Esos dos se combinan y consiguen ser un antiinflamatorio muy potente, ¿no? Nosotros, como hemos dicho, secretamos cortisol, ¿no? Y este es un poco el esquema del cortisol de un ciclo normal del día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Cuál sería un poco el pico, el nivel de sangre de cortisona que tenemos? Es decir, a partir de las 2 de la mañana o a la noche comienza a elevarse el cortisol que tenemos en sangre. Segregamos unos 15 miligramos al día, hemos dicho. Y este es más o menos sería el ciclo que nosotros llevamos, ¿no? Y en situaciones de estrés, si nosotros tenemos un golpeo, una cirugía, infecciones, ayuno, estrés muy para nosotros, la producción de corticoides se dispara, ¿no? Este es un modelo animal en el que se muestra al minuto, y estos son minutos hasta la media hora, cuál sería la producción de corticoides, ¿vale? Y la concentración de corticoide en sangre. Entonces, esto es un modelo en el que se produce, es un experimento animal, se le produce una fractura del fémur a una rata, y después de hacer la fractura del fémur se va midiendo la cantidad de corticoide, de glucocorticoide, especialmente de cortisol en sangre, sabiendo que el glucocorticoide empieza a elevarse de forma inmediata, ¿no? Entonces es una hormona, es como una hormona como del buen rollo, ¿no? Porque por un lado aumenta la glucosa en sangre, moviliza glucosa y moviliza proteínas para que estemos preparados en un momento de que tenemos un trauma o algo así. A la vez tiene un efecto antiinflamatorio, nos quita el dolor, nos reduce la inflamación y nos prepara para que el cuerpo, si el cuerpo va a necesitar proteínas, glúcidos, ácidos grasos, etcétera, para que nosotros podamos utilizarlos, ¿no? Entonces, este es un poco, digamos, los aspectos más prácticos de lo que serían los corticoides en general, ¿no? Bien, y ahora hablaríamos la segunda parte, en el que vamos a intentar hablar de las infiltraciones específicas, qué infiltramos y qué no infiltramos, ¿no? Cuándo, dónde, etcétera, ¿vale? Cuándo sí infiltrar, cuándo no infiltrar, ¿vale? Mira, ¿cuáles son los principales glucocorticoides inyectables que tenemos? Pues básicamente son estos: hidrocortisona, parametasona, metilprednisolona, triamcinolona, dexametasona y betametasona, ¿vale? Bueno, está bien que lo sepáis todos, y sobre todo cuanto más lo sepáis mejor los podréis manejar, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ir viéndolos un poco cada uno, ¿no? Piensa, lo primero es que el glucocorticoide ideal no debe tener acción mineralocorticoide, por lo que hemos dicho, tenemos que evitar que retenga líquido. O sea, tenemos que tener acción glucocorticoide, pero con mínima acción mineralocorticoide, ¿vale? Y hay cambios, bueno, cuanto mayor, ahí vamos a ver esto, la potencia y la solubilidad son los factores que más nos influyen en este proceso, ¿no? Esto es el cortisol que hemos dicho.
Esto sí, la prednisona, esto es la metilprednisona, que es un derivado de la prednisona, es decir, son moléculas casi idénticas, ¿vale? O muy parecidas. Aquí la prednisona ha perdido el grupo cetona y tiene un grupo hidroxilo en la metilprednisona, pero realmente son moléculas muy similares, es decir, lo que cambia son pequeñas conformaciones, le dan propiedades muy diferentes, entonces hay pequeños cambios en cada una de ellas, ¿no? Esta sería, por ejemplo, triancinolona, que es el trigón de Post, todos lo conocemos. Y este tiene una característica, que es que tiene flúor. ¿Qué es esto de aquí? Es un grupo fluorinado, ¿vale? Este de aquí, que es la beta-metasona, también tiene flúor, que sería otro corticoide fluorinado. Y este que es la dexametasona también fluorinado. Entonces esto también nos permite diferenciar corticoides entre aquellos que tienen flúor, que son compuestos fluorinados, y otros que no tienen flúor, que son compuestos no fluorinados. Entonces, eso, ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿vale? Entonces, piensa una cosa, nosotros vamos a inyectar dexametasona o betametasona o metilprednisolona en un paciente y para saber cuánto efecto vamos a tener, el efecto siempre lo vamos a comparar con el cortisol, ¿vale? Es decir, el efecto, la potencia la vamos a comparar con el cortisol, que es este de aquí. Y cortisol, el efecto que tiene el cortisol en el cuerpo es lo que se llama la base o el 1, ¿ok? Que es lo que se llama actividad 1 de glucocorticoide, actividad 1 de mineralocorticoide, ¿vale? El cortisol. Entonces, si yo inyecto, por ejemplo, dexametasona, que es 30 veces más potente, entre 25 y 30 veces más potente que el cortisol, si estoy poniendo un cc de dexametasona, es como si estuviera poniendo 30 cc de cortisol, ¿vale? Para que tú te hagas una referencia y tengas esto de referencia, piensa que cada día, y hemos dicho que cada día tú segregas de forma normal y natural aproximadamente 15 miligramos de cortisol diarios, ¿vale? A través de ese ciclo circadiano que hemos visto, tú segregas 15 miligramos, ¿vale? Entonces, si yo te pongo cortisol y te pongo 15 miligramos, pues estoy poniéndote más o menos lo que sería tu dosis normal, ¿vale? Pero en una situación de estrés o de cirugía o de trauma o de ayuno prolongado, la cantidad de cortisol que tú vas a segregar es más, ¿vale? Podríamos estar hablando mejor de 30 miligramos, 50 miligramos, etcétera, ¿vale? Entonces esto es importante para pensar cuánto antiinflamatorio estamos poniendo cada vez que ponemos un glucocorticoide, ¿vale? Entonces esta sería una primera, esto es lo que hemos hablado de la división primera entre los corticoides no fluorinados y fluorinados que podemos infiltrar y que sepamos que fluorinados son la triancinolona, la betametasona y la dexametasona, ¿vale? Betametasona es el celestone y dexametasona es el fortecortin, ¿vale? Ahora vamos a verlos un poco. A ver, esto es muy curioso, ¿no? No existen hasta la fecha en podología y en cualquier otra rama médica sobre el tema de infiltraciones. La realidad es que no existen guías ni protocolos establecidos en cuanto a la cantidad, volumen, intervalos de infiltraciones y otros aspectos de uso de infiltraciones de corticoides en zonas corporales. Y de hecho la bibliografía en este sentido suele ser muy escasa. Es decir, te habla mucho del efecto glucocorticoide, mineralocorticoide, de la inflamación, de lo que hemos estado hablando anteriormente, pero que en el momento en el que llega a hablar o tiene que hablar de dosis y tal, ya los libros no hablan muy claro sobre cuál es la dosis, bueno, no. Entonces, generalmente hay confusión entre la cantidad que se infiltra y la equivalencia que tiene con las potencias relativas de cada uno de los diferentes corticoides, ¿no? También hay confusión entre el corticoide y su relación con miligramos por mililitro. Hay confusión respecto a la solubilidad de los compuestos o no, a su composición, si tiene flúor, fluorinada o no fluorinada, que es lo que hemos visto, o si se mezcla con anestésicos locales, ¿no? Y generalmente la mayoría de infiltraciones se hacen en base a alguien que alguien se lo dijo o alguien que lo vio de otro y siempre lo ha hecho así, y ese otro se lo dijo otro que se lo dijo otro, ¿no? Es la historia de que ¿por qué infiltras esta era porque el jefe de servicio mío lo hacía así, porque su jefe de servicio lo hacía así, porque su jefe de servicio lo empezó haciendo así. Entonces, básicamente eso suele ser la ruta normal o más normal en este sentido, ¿no? Este es un artículo que me gusta poner siempre en el 2007, Esquedros.
hizo 164 encuestas a cirujanos ortopédicos, reumatólogos, rehabilitadores y médicos de atención primaria sobre sus hábitos en cuanto a infiltrar en el hombro, ¿vale? En el hombro doloroso, ¿no? Que hay una forma fosfato y una forma acetato, solo lo conocían el 60% de los traumatólogos, un 80% de reumatólogos, 76% de rehabilitadores y médicos de atención primaria. Y que sabían que eran más solubles los compuestos fosfatos, solamente lo conocían aproximadamente un tercio, menos de un tercio, ¿no? Y cada uno contaba lo que infiltraba y lo que decía era que hay variaciones importantes en el volumen que se infiltra, en las concentraciones que se están poniendo. Hay concentraciones que son el doble algunos profesionales colocan el doble de efecto antiinflamatorio que otros a veces ponen el triple sin saberlo, y es necesario de establecer una serie de guías de uniformidad, ¿no? En este sentido, ¿no? A ver, históricamente y clásicamente, toda la literatura reumatológica, y si cogéis los libros de reuma más antiguos y tal, siempre ha hablado que la diferencia ha hecho mucho hincapié en la diferencia entre compuesto de fluorinado y no, con flúor y sin flúor, ¿no? Es decir, la triancinolona, betametasona y dexametasona, esos tres son los que tienen flúor, y la literatura reumatológica se señala que estos están más asociados a rupturas, tendones, atrofia subcutánea, inestabilidades articulares, etcétera, ¿no? En este caso serían estos tres. Sin embargo, no hay evidencias de esto. Esto siempre se ha dicho así, la literatura siempre ha dicho esto, pero no ha habido estudios que lo hayan demostrado. Los estudios que han intentado hacerlo no han sacado conclusiones claras. Esto ahora mismo, sobre el efecto del flúor en ese sentido, ha quedado muy en entredicho y no es algo especialmente especialmente seguido o actualmente, ¿no? Sin embargo, sí que la solubilidad se está convirtiendo más o menos, o las evidencias científicas están mostrando que este sí que es un aspecto clave a la hora de entender las características del corticoide que inyectamos, ¿no? Hay dos tipos de corticoides, vienen en dos preparaciones. Una es fosfato y otra es acetato, ¿vale? Entonces esto lo tenemos que aprender bien cada vez que infiltremos y nos tenemos que fijar bien. Tú tienes sales de fosfato. Estas son sales muy solubles en agua y se consideran de acción rápida, es decir, porque se absorbe en 3-4 días. Si tú inyectas dentro de una articulación metatarsofalágica, inyectas un corticoide con sal de fosfato, en formulación de fosfato, se absorbe en 3 días, no queda nada, y en unas semanas absolutamente nada dentro, ¿vale? No forman partículas y se les considera que la acción o la duración es corta. Ojo, la duración del fármaco, no la duración del efecto, ¿vale? Esos son dos conceptos diferentes. Aquí vamos a hablar de duraciones de la vida del fármaco, ¿vale? Y otra es la duración que tiene el efecto clínico, que eso puede ir por otro cauce, ¿vale? No siempre por el mismo. Y luego tenemos la otra, que son los ésteres, que son compuestos de acetato, ¿vale? Acetatos, diacetatos, salerocetónidos, hexacetónidos, etc. Y estos son poco solubles en agua y se consideran de acción larga, ¿vale? Se consideran de acción larga porque no se consiguen absorber. Al no ser solubles en agua, se forman partículas que se quedan depositadas, tienden a agregarse y esas se quedan ahí durante un tiempo. Son generalmente los que se les ha llamado depot, ¿no? En el nombre comercial pone depot, ¿vale? Entonces esto hay que fijarse, porque si tú vas a poner dexametasona, aquí tenemos dexametasona 4 miligramos por mililitro, aquí pone claramente fosfato, ¿vale? Esto te indica que es soluble, de acción muy corta, ¿vale? Y si aquí ponemos depomedrol, que es metilprednisolona, este pone acetato, lo pone claramente, y siempre lo pone fosfato o acetato. Entonces, y este es poco soluble, y este es de acción más larga, ¿vale? Porque tarda más en absorberse. Entonces, actualmente lo que sí se sabe, este es un buen artículo sobre las complicaciones de corticoides en infiltraciones en la mano, no en el pie. Este artículo muestra evidencias de que se relacionan más los compuestos más insolubles, o sea, más que el tema de fluorinado o no fluorinado, es el tema de la solubilidad. O sea, los compuestos que son insolubles, o sea, acetatos, por ejemplo, la triancinolona o la metilprednisolona, dan mayores problemas en los tejidos blandos, ¿vale? Es lo que se llama la cristalización del corticoide, el post-injection flare, atrofia de gasa o hipopigmentación, ¿no? Y los compuestos más solubles, aquellos que son de fosfato,
¿vale? Tienen menor índice de complicaciones en el tejido blando, ¿no? Es lo que él llama la dicotomía entre ésteres y sales, ¿vale? Sales de fosfato o ésteres, ¿vale? Acetónidos. Entonces, parece ser que si quieres menos complicaciones en los tejidos blandos, busca un corticoide soluble, fosfato, y si no, busca uno acetato. Pero también el fosfato dura menos, ¿vale? O el efecto se absorbe antes que el acetato, que se queda más tiempo metido, ¿no? Entonces eso es difícil. Entonces, más que pensar en fluorinado o no fluorinado, vamos a pensar en la solubilidad, ¿no? La triancinolona es de los más insolubles que hay. La metilprednisolona también, de los más insolubles que hay. La parametasona también es bastante insoluble. Cortisol igual. Y dexametasona es el más soluble. Siempre tiene formulación fosfato, la dexametasona, este es el fortecortin. Y la betametasona tienes de las dos. Puedes tener en formulación fosfato y en formulación acetato. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a pensar que la triancinolona y la metilprednisolona más insolubles duran más tiempo en el tejido, pero también dan más problemas en el tejido. La dexametasona o betametasona, si son más solubles, duran menos tiempo en el tejido, pero dan menos problemas secundarios, ¿vale? Entonces, uno por uno, vamos a ver estos 6 uno por uno, ¿vale? Esta es la parte probablemente más interesante. Es la hidrocortisona. Hidrocortisona es cortisol, el que nosotros segregamos, ¿vale? El que nosotros segregamos diariamente. Aquí tienes unos polvos que se disuelven en 2 mililitros, ¿vale? En 2 cc's. Y tendrías 100 miligramos de hidrocortisona, ¿vale? Piensa que tú diariamente segregas 15 miligramos. Tu ritmo normal va a segregar 15 miligramos. Entonces, si tú pones inyectas todo este vial, estás poniendo 2 cc's que estás poniendo 100 miligramos. O sea, estás poniendo algo así como 5 o 6 veces, o sea, 7 veces más lo que tú segregarías de forma habitual para hacer tu vida normal. O sea, es una dosis antiinflamatoria que tú pondrías. Y este tiene una potencia relativa 1, porque este es hidrocortisona, que es el cortisol, que es exactamente lo mismo que nosotros segregamos, ¿vale? Entonces la potencia es 1, ¿vale? Bien, este sería parametasona acetato, ¿vale? No tengo la foto porque en España ya no se comercializa y este es del Dilar, se llama, este es en México, ¿vale? Pero bueno, parametasona acetato se llamaba Cortidene de Pot, ¿vale? Entonces esto venía en un vial de 2 mililitros, ¿vale? O sea, 2 cc's, ¿vale? Este tiene una potencia de 20 miligramos por mililitro, o sea, hay 20 miligramos por mililitro, es decir, estamos poniendo 40 miligramos si metemos los 2 mililitros. La potencia relativa es 5, es decir, la parametasona es 5 veces más activa o tiene 5 veces el efecto glucocorticoide del cortisol, ¿vale? Entonces, si nosotros ponemos 40 miligramos, es como si estuviéramos poniendo, al ser una potencia 5, es como si estuviéramos poniendo 200 miligramos de cortisol, ¿vale? Repito que tú piensas que tú segregas 15 miligramos al día, 12, 15 al día es tu normal, ¿vale? Y tú estás poniendo 200, si metes todo el vial, ¿vale? Que es una dosis antiinflamatoria bastante importante, ¿vale? Y evidentemente, igual que tiene efecto antiinflamatorio, va a tener efecto aumento de glúcidos, etcétera, ¿vale? Todo el efecto glucocorticoide, que es cambia el metabolismo de los glúcidos, de las proteínas, produce respuesta antiinflamatoria y también produce reducción del sistema inmune, ¿vale? Entonces, si pones la cantidad que a ti te equivale de cortisol, tendrías el efecto que tú tienes en tu vida normal. Pero si le pones, pues como en vez de hacer 15 miligramos de cortisol, pones 200 miligramos de cortisol, es como si metiéramos todo esto, ¿vale? Esto ya en el año 2015 en España dejó de comercializarse, ¿vale? Y este dejó de comercializarse. Este era acetato, por eso tiene este nombre de Depot, ¿vale? Significa que es una sal que tarda en utilizarse, o sea, en absorberse, ¿vale? Luego tenemos el Depomedrol, ¿vale? Depomedrol, este es el fármaco estándar o estrella que se usa prácticamente en Estados Unidos, es el más usado en pie y tobillo, en infiltración de pie y tobillo, el Depomedrol, ¿vale? Que es metilprednisolona. La mayoría de estudios, vamos a hablar un poquillo de eso, utilizan para fascitis plantar y demás, utilizan metilprednisolona, ¿vale? Pero ¿cuánto hay que utilizar, ¿vale? Mira, en un cc hay 40 miligramos, o sea, si tú viene un vial que tú coges y en un cc
de este tiene un vial de un cc y en este cc hay 40 miligramos. También hay un cc que tiene 80 miligramos, que tendríamos el doble, ¿vale? De metilprednisolona. La potencia que tiene es 5 y esto significa 5 comparado con el cortisol. Esto significa que si yo estoy poniendo 40 miligramos, o sea, un cc, es como si estuviera inyectando 200 miligramos de cortisol, ¿vale? Y si estoy poniendo 80, es como si estuviera insertando 400 miligramos de cortisol, ¿vale? En España se usaba este que era Depomoderin, pero este dejó de utilizarse, ¿vale? En uso humano. Si lo encontráis en uso veterinario, y si, para uso veterinario sí se comercializa, pero no para uso humano, ¿vale? Y este es acetato. Acetato significa que se queda en el sitio y se queda en la articulación, o sea, dentro de la articulación o dentro del tejido durante más tiempo, porque tarda en absorberse, no es fosfato, ¿vale? Lo que pasa es que en España, ahora mismo las únicas presentaciones que tenemos de estos son el Urbasón y el Solumoderin, que es metilprednisolona. El Urbasón, el que probablemente tengamos en la consulta para el tratamiento de shock anafiláctico y tal, es metilprednisolona. Lo que pasa es que si tú lees la presentación del Urbasón, o sea, tú lees la ficha técnica del Urbasón, no contempla las infiltraciones, aunque es lo mismo, pero no contempla, o sea, está indicado en shock anafiláctico, edema cerebral, casos de asma, exacerbaciones de asma, si el paciente tiene crisis addisoniana, crisis del lupus eritematoso, se pone inyectable, intravenoso o intramuscular, pero no intralesional para, no sé, fascitis, manguito del rotador o cosas así. No viene reflejado como eso, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente que tenemos aquí sería el trigón de POT, que es la triancinolona. Triancinolona cetónido, este es igual, un acetato, ¿vale? Entonces, este es el más o el menos soluble, digamos, o sea, el que más tarda en absorberse, ¿vale? Entonces, donde lo coloques va a quedarse mucho tiempo. Igual, este tiene una potencia relativa de 5 y esto significa que en un cc hay 40 miligramos, ¿vale? Y significa igual que si tiene una potencia relativa de 5, si tú pones todo el cc, tú metes todo el cc en el pie, estás metiendo intralesionalmente 200, el equivalente a cortisol sería 200 miligramos de cortisol, ¿vale? Porque su potencia relativa es 5. Si metes 2 viales, pues estarías metiendo 400 de cortisol, ¿ok? Este también lo usamos mucho, es la dexametasona fosfato, yo tengo mucho uso de este, que es el Fortecortin, ¿vale? Este es fosfato y este es muy soluble, es decir, este se absorbe muy rápido. Entonces, este da muchísimo menos efectos secundarios que los otros que hemos visto, que la triancinolona, que el trigón, que el depomedrol, etc. Tienes en 8 miligramos la ampolla y la tienes en 4 miligramos. 4 miligramos significa que en un cc, y aquí hay un cc, hay 4 miligramos de Fortecortin. Pero este es muy potente con respecto al cortisol, la potencia es 25. Y esto significa que efectivamente en un vial de Fortecortin tú estarías poniendo 100, ¿vale? El equivalente sería 100 miligramos de cortisol, ¿ok? En un cc. Piensa que aquí estamos hablando, en trigón estamos hablando de 200, ¿vale? En un cc habría 200. Entonces, si tú quieres adecuarte a esa cantidad antiinflamatoria, necesitarías 2 viales de Fortecortin a 4 miligramos o un vial de Fortecortin de 8 miligramos. Y eso sería el equivalente en efecto antiinflamatorio, en efecto glucocorticoide, a lo que hubiéramos puesto de trigón, ¿vale? El problema es que se absorbe más rápido, ¿vale? Tiene una absorción, se considera acción corta porque tiene mucha absorción, porque es fosfato, ¿vale? Y este de aquí es el último que tenemos, este sería el Celestone Chrono-12, que también se usa mucho. Este es betametasona, ¿vale? La betametasona tiene una potencia de 25, que también es muy parecida a la de dexametasona. Este tampoco tiene efecto mineralocorticoide, pero tiene dos formulaciones. Una es fosfato y otra es acetato, ¿vale? Es Celestone Chrono-12. Este está de aquí. Entonces, la fosfato, esta se absorbe rápido y esta se absorbe lento. Entonces, es una cosa interesante porque en un cc tú tienes 6 miligramos. Cada cc tiene 6 miligramos. En cada cc vas a tener 3 de fosfato y 3 de acetato,
¿vale? Entonces, es una mezcla. Esto es muy interesante porque cuando tú inyectas vas a tener beta-metasona que se va a absorber rápido y beta-metasona que se va a quedar en el sitio. Entonces, vas a tener, como su potencia relativa, si tú metes un cc, estás metiendo 150, un cc hay 6 miligramos, como la potencia relativa es 25, estás poniendo 150, el equivalente a 150 miligramos de cortisol, ¿vale? Y si metes 2 cc's, que meterías toda la ampolla esta, estarías metiendo 300 miligramos de cortisol, ¿vale? Entonces, ¿en cuáles son las que infiltramos? Una vez, vale. Bien, puedes infiltrar en la primera articulación metatarsofalágica. Generalmente esto, bueno, tenía aquí unos vídeos que no me da tiempo ya a poner y que, bueno, el paciente está en decúbito supino, se puede hacer un abordaje dorsomedial o un abordaje plantar entre el sesamoideo y la cabeza metatarsal, que es para mí más fácil en ese sentido, y puedes poner 40 miligramos de triancinolona o dexametasona, fosfato o betametasona acetato. Estas son las recomendaciones que habla este libro, ¿vale? Que se llama Foot and Ankle Injection Technique de Mel Case. En mi opinión, es bastante conservador y en la primera articulación metatarsomágica 40 miligramos de triancinolona equivale a un cc y esto equivaldría a 200. Pero para que te hagas una idea, que en el propio libro tampoco tiene muy claro la potencia relativa, lo que está hablando aquí de betametasona y dexametasona fosfato, 2,4 miligramos, exactamente es la mitad del otro, es la mitad de la potencia anestésica de la triancinolona, ¿vale? Este es un estudio de unos autores en 2018 en la India que en casos osteoarticulares de pacientes con rigidez posoperatoria después de la cirugía de la primera metatarsofalágica tenían 38 casos que les hicieron infiltración de corticoide con anestésico local bajo sedación consciente para mejorar el rango articular, ¿no? Y ellos infiltraban metilprednisolona, que es de pomedrol, que es el que básicamente aquí en España no lo tenemos en forma de urbasón, pero es el que más inyectan. Y ellos inyectaban 40 miligramos más con bupivacaína y esto hacía una equivalencia de 200 miligramos de cortisol, ¿vale? Y eso se refieren que mejoraron mucho el rango de movimiento y todo esto, ¿vale? Las articulaciones metatarsomágicas menores es igual, lo único que la vía de abordaje no puede ser medial entre el sesamoideo y la cabeza, desde medial, sino que se haría desde dorsal, siempre con distracción de la articulación y se intenta insertar la aguja, una aguja de, aquí el libro recomienda 25G, 27G, mi consejo es 27G, si puedes menos. Y igual, las dosis serían más o menos la mitad que la metatarsofalágica. Yo no utilizo la mitad, sino suelo utilizar un tercio en cuanto a esas, ¿vale? Este es un estudio que se publicó en la revista de Cerda, en la revista española de podología, publicada en el último número, sobre pacientes con metatarsalgia, que hizo un tratamiento secuencial con plantillas, con infiltración periarticular. Lo que infiltró él era betametasona, celestone cronodosi, un vial entero, ¿vale? Un vial son 12 miligramos de betametasona. Como la potencia es 25, el equivalente es a 300 miligramos de cortisol en cada infiltración, ¿vale? Únicamente hizo una, ¿vale? Y otros casos acababan siendo operados, ¿vale? Y él refirió que en 10 pacientes que no funcionaron las plantillas tuvo que hacer la infiltración, ¿vale? Este es otro estudio con respecto al neuroma de Morton en infiltraciones que publicó, es un estudio clínico, un ensayo clínico aleatorio a doble ciego, 20 casos se le infiltra corticoides con anestésico local y otros 20 casos con anestesia. Aquí se infiltra triancinolona, se infiltró triancinolona, 40 miligramos, y se hizo 3 infiltraciones. O sea, 40 miligramos a la semana, 40 miligramos, a las 2 semanas otros 40 miligramos. Es decir, cada vez que se infiltraba estaba haciendo una equivalencia de 200 miligramos de cortisol, ¿vale? Y lo que vieron era que no había diferencias en cuanto a los 3 y 6 meses entre el grupo que le habían infiltrado. O sea, los dos mejoraron, hubo mejoría en los dos, pero no hubo diferencia en torno al grupo de corticoides con anestesia respecto al grupo solamente de anestesia, ¿no? Y que al final del estudio, aproximadamente el 48%, la mitad de los pacientes en los dos grupos solicitaron que por favor les operaran de nuevo porque no habían tenido mejoría, ¿no? Y esta es la articulación del isfran, se puede utilizar, y la sinovitis articular del isfran, esto es técnicamente bastante complicado, pero
aproximadamente entre 20 miligramos de triancinolona o uno hasta, yo suelo utilizar un poco más de desametasona o betametasona sobre todo especialmente en M2C2, entre M2C2 en esa articulación, el síndrome, lo que se llama el síndrome de compresión interóseo dorsal, y en esa zona puede ayudar muchas veces la infiltración de corticoides ahí, ¿no? También entre el cuboides y el cuarto metatarsiano es una zona que se suele infiltrar bastante, ¿no? También con un volumen de triancinolona o dexametasona y betametasona, ¿vale? La otra sería la más común y la que más estudios hay es la fascitis plantar, la fasciopatía plantar. Hay abordajes desde mediales, hay abordajes plantares, hay gente que lo hace con anestesia, sin anestesia, etcétera, ¿no? Esto está internacionalmente reconocido, el consenso clínico del ACFA reconoce que es un tratamiento de elección, aunque reconoce que es agudo y que tiene un carácter muy agudo. Y sobre dónde infiltrar, si hay que infiltrar arriba, en la fascia, abajo, hay un estudio del 2017 de Gurke, hicieron 2 grupos, 30 pacientes. Lo que se ve aquí sería la fascia plantar, A sería la grasa, sería superficial, y B es el músculo de debajo, esto de aquí es el calcáneo, el C. 20 grupo A se les infiltró en la grasa y el grupo B se les infiltró en el músculo, y la infiltración eran 4,5 miligramos de betametasona, fosfato acetato, es decir, aproximadamente como un pelín menos de un cc de celestone, cronodose. La equivalencia serían como 112,5 miligramos de cortisol, lo que estarían infiltrando, y hubo mejoría en los 2 grupos, pero una mejoría un poquito más leve en el grupo B, aquellos en los que se le había infiltrado un poquito más proximal, a las 6 semanas, estaban un poquito mejor, ¿no? Aquí hay muchos estudios. Este Smale en 2016 utiliza prednisolona de 40 miligramos, que esto es como 200 miligramos de cortisol. Este utiliza dexametasona, que son 8 miligramos, o sea, 2 viales de fortecortin, que serían como 200 miligramos de cortisol, y muestra que todos los estudios muestran que las infiltraciones de corticoides, comparado incluso con PRP o con otros corticoides, es muy eficaz, especialmente a corto plazo, es decir, entre 0 y 3 meses todas las infiltraciones de corticoides funcionan realmente bien en fascitis plantares, y de 3 a 6 meses los resultados ya son un poquito más no tan benignos, pero hay que entender que como terapia aguda es probablemente el mejor tratamiento. Mejor, en muchos estudios se habla mejor que el PRP como terapia aguda, ¿vale? No tanto a largo plazo, pero como terapia aguda tal. En el seno del tarso, en el tobillo también podemos hablar, ¿no? Sobre quistes, y este tema es bastante controvertido y viene a decir que, bueno, siempre se pensó que el quiste tiene un componente inflamatorio, entonces entre aspirar y aspirar con infiltración siempre se utilizó infiltración, pero actualmente no hay dudas sobre que eso sea beneficioso o que produzca algún beneficio el poner el corticoide sobre un quiste. Simplemente quitarlo probablemente sea igual de beneficioso que quitarlo y poner corticoide. Probablemente el corticoide no ayude nada en eso, porque no se ha observado que tenga un componente inflamatorio importante y realmente no actúa realmente como antiinflamatorio en esa zona, ¿no? Vale, ¿qué complicaciones podemos tener? Acabamos con esto. Con el uso de corticoides. Son infección, ¿vale? Que tengas una reacción alérgica. Esto es rarísimo a los corticoides. Piensa que nosotros tenemos cortisol y segregamos cortisol en sangre y que puedes tener reacción a algún derivado, pero es realmente raro. Steroid flare, esto es la llamarada que se llama, esto sí que ocurre con relativa frecuencia, que es lo que se llama la llamarada, es decir, que el dolor intenso que se produce después de la infiltración y se asocia a cristalización del corticoide, especialmente cuando se hace intraarticular. Si haces intraarticular en el tobillo, en cualquier articulación, puedes tener un periodo que dura como 24 o 48 horas de aumento de dolor que se asocia cuando el corticoide se cristaliza o precipita. Y esto solo ocurre con acetatos, exclusivamente en corticoides que son poco solubles. Si tú solo usas fortecortin, no vas a tener esto o vas a tenerlo mínimamente, ¿vale? Entonces se asocia a compuestos no solubles, ¿no? Hay gente que le llama sinovitis por microcristales. Pérdida de grasa es uno de los compuestos. Rotura de fascia y tendón por degradación del colágeno. Esto es un tema controvertido y la bibliografía, todos los estudios han sido in vivo los que han visto que el corticoide podría degenerar colágeno. No es mi visión de verlo, mi forma de verlo es que
realmente tú lo que haces es una anestesia, es decir, una zona anestesia. El paciente tiene el tendón de Aquiles mal y tú está ya con una lesión y tú la anestesias, o sea, la anestesias, entre comillas, le pones un corticoide y le quitas el dolor, el paciente se va a correr, va a romper, pero no va a romper por el corticoide, va a romper por la carga que le has dado al quitarle el dolor. Es como si le produciera una anestesia en la zona, ¿no? Y esto yo lo he sufrido en casos de predislocación, donde se me ha dislocado el dedo después de infiltrar, y yo no creo que haya sido la infiltración en sí, sino ha sido en la disminución del dolor tan fuerte que le haces y el paciente se pone un tacón o va a correr o entrena, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tema, bueno, es un tema para debatir, ¿no? Hay casos reportados en la literatura, efectivamente, rotura de la fascia plantar, pero no está claro que sea especialmente colágeno, ¿no? Y un efecto fascia flushing es que comienza las pocas infiltraciones como un ensanchamiento de la cara y aumento de líquido, y esto ocurre si el corticoide tiene efecto mineralocorticoide, no si no tiene efecto glucocorticoide. Y otro es la hiperglucemia. Esto es, siempre va a subir el azúcar, siempre que pones un corticoide, y en pacientes con diabetes es importante tenerlo en cuenta. Hay un estudio publicado recientemente en 2017 con diabetes, 17 pacientes de diabetes, se les infiltró el hombro, tenían dos grupos, unos que tenían la hemoglobina glicosilada por debajo de 7, que se les consideró que estaban bien controlados, y otros por encima de 7. Se metió prednisolona 2 miligramos, o sea, 80 miligramos, casi el doble de lo que hemos visto en otros estudios. El de pomedrol, el pomedrol 80 miligramos, o sea, está casi 400 miligramos de cortisol, es un chute muy importante. Y lo que vieron era que los pacientes que tenían buen control de la glucemia, que son los que están en rojo, sus cifras de glucosa no subían tanto como los otros. Y igualmente aquellos que eran insulín dependientes tenían unas cifras de glucosa mucho más elevadas que los que no eran insulín dependientes. Esto quiere decir que si tú puedes infiltrar a un paciente diabético, si está bien controlado. O sea, si el paciente está bien controlado, sus cifras de hemoglobina glicosilada son correctas, no es insulín dependiente, lleva un control correcto, se le puede infiltrar. Tendrá una subida de la glucosa que será transitoria, pero se puede hacer. Pero si el paciente no está bien controlado y tal, es mejor no infiltrar porque la subida de glucosa efectivamente es disparada y tarda mucho más de 10 días en volver a un proceso normal. A lo mejor puede tardar más de un mes, que el paciente se mantiene con unas cifras de glucosa muy altas, ¿vale? ¿Cuándo no infiltrar? Si no tenemos un diagnóstico, no infiltrar, mi consejo. Si hay trastornos severos de coagulación o el paciente es una contraindicación relativa, si el paciente tiene está tomando anticoagulantes, antiagregantes, etcétera, sobre todo son infiltraciones intraarticulares por el riesgo de producir un hemartos en la zona. Para mí la más evidente e importante es si hay infección, es decir, va a disminuir la respuesta inmune, va a disminuir la inflamación, entonces una infección local o en caso de bacteremia no es una contraindicación para mí absoluta para realizar una infiltración, ¿vale? Para mí serían básicamente la ausencia de diagnóstico, porque muchas veces no se sabe qué es, no sabemos qué es, pero bueno, te infiltro. No hagas eso, o sea, infiltra cuando tengas un diagnóstico, es decir, si tiene una fascitis plantar, sabes que tiene una sinovitis monoarticular, o sea, esté filiado, no esté infectado, ¿vale? Si ya ha tenido 2 infiltraciones y no ha funcionado, yo no soy partidario de seguir. Y bueno, embarazo, lactancia, infecciones virales, tuberculosis o diabetes no controlada, que es lo que hemos hablado, ¿vale? A estas son para infiltraciones intraarticulares, evidentemente si tiene una fractura osteocondral, si la articulación es completamente inestable, por el riesgo de que genere más colágeno y tal. Y siempre se habla de hacer no más de 3 infiltraciones al año en articulación de carga. Esto es una contraindicación relativa, depende de la cantidad de volumen, es decir, si tú infiltras más tanto volumen, si la dosis en vez de poner 40 miligramos de pomedrol, le pones 10 miligramos, puedes hacer varias, puedes hacerle una, a las 2 semanas otra, a las 2 semanas otra, así hasta que se le vaya, porque al fin y al cabo la cantidad de corticoides que estás poniendo sumaría, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema de el uso de ecografía ayuda, porque si utilizamos un ecógrafo podemos poner menos cantidad de corticoide y eso puede repetirlo cada 15 días o cada 10 días, porque la cantidad de corticoide que estás poniendo es muy pequeña. En vez de ponerle un vial entero de fortecortin, puedes ponerle un tercio de fortecortin directamente en la zona, que probablemente sea igual de eficaz. Entonces, en ese sentido yo creo que la ecografía nos puede ayudar mucho, ¿vale? Y luego, si el paciente tiene una artritis crónica con muchas articulaciones afectadas, no puedes infiltrar todas, evidentemente, ¿vale? Vale.
No, que sepáis que no existe un protocolo establecido en cuanto a repeticiones, pero más o menos 3-4 infiltraciones al año en la misma articulación no son recomendables, pero espacio a las 3-4 semanas cuando utilizas cargas fuertes de corticoides, es decir, equivalentes a 200 miligramos de cortisol o 150 de cortisol. Pero si pones menos cantidad, puedes hacerlas más repetidas, ¿vale? No, que sepas que nunca el corticoide trata del agente etiológico, o sea, lo que hace es quitar la inflamación y quita el dolor, para eso es muy bueno, pero nunca trata la etiología y eso creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Y no, hasta la fecha no tenemos unos protocolos exactos, yo he dado unas guías y tal, pero es probable que necesitemos más estudios en ese sentido que nos ayuden a optimizar mejor la cantidad de corticoide que debemos utilizar en pie y tobillo, ¿no? En fascia plantar, en articulaciones metatarsonágicas, en tobillo, etcétera, ¿vale? Muy bien, pues eso es todo. Casi una hora he estado, ¿eh? Muy bien, ¿me escuchas, Javi? Sí. Bueno, yo creo que nos escuchan ya todos los asistentes. En primer lugar, Javi, gracias, doctor Pascual, por la presentación. Es una charla magnífica y adaptada a la podología, porque es un tema, con el tema de la bioquímica, que a veces es verdad que se nos hace un poco compleja, pero nos la ha hecho muy amena. Como siempre, con ese espíritu que siempre tienes de mezclar la ciencia y la experiencia y esa capacidad de transmitir conocimiento haciendo la comprensión sumamente fácil. Así que gracias por el esfuerzo en el intento de intentar hacernos entender a todo un poco más cómo y qué debemos hacer con el uso de los corticoides. Muchísimas gracias. Siento la extensión, no pensé que iba a hablar tanto. Nada, Eladio y yo ya lo esperábamos conociéndote, así que no te preocupes. Era inevitable. Javi, No si te puedes dejar preocupes. de compartir pantalla para que te Sí. vean el resto de compañeros. Gracias. Sí. Bueno, mira, están entrando, bueno, ya han entrado muchísimas preguntas, tanto por pública como a nivel privada. La gran mayoría de las preguntas que vamos a formular, doctor Pascual, vienen ya iniciadas por un agradecimiento, la mayoría de ellas felicitándole por su presentación y dándole la enhorabuena. Y bueno, para ir intentando mezclar varias preguntas en unas con la intención de dar respuesta a la máxima de ellas y así de esa manera hacerlo todo un poquito más práctico, que es lo que se intenta con este curso. Te voy a hacer la primera pregunta, que donde ya te digo, vas mezcladas 2 o 3 de ellas, ¿vale? Dime, sí. Hay algunas, o muchas de ellas están referenciadas al tipo de corticoides que usas de forma habitual. Yo también tenía una pregunta un poquito así práctica para hacerte, que va también en ese sentido. Entonces yo te preguntaría así muy de forma práctica y muy clara y muy concisa, si nos podrías decir, bajo tu experiencia, qué tipo de corticoide usas generalmente como corticoide estrella, tanto para uso de partes blandas como para uso articular, si usas el mismo, si usas uno para partes blandas, otro para articulaciones. Y en ese caso, ¿cuál usas y cada cuánto tiempo, en tu experiencia, aplicarías una infiltración dependiendo de este tipo de tejido? A ver, yo suelo usar mucho Fortecortin, que es dexametasona en formulación fosfato, que es muy absorbible. Entonces eso lo uso tanto para tejido blando como para interarticular. Lo que es cierto es que varío la cantidad que utilizo de acetato a la hora de infiltrar. Es decir, yo hago mezcla, puedo mezclar Fortecortin con Celestone, ¿vale? Cronodose. Si tú mezclas Fortecortin con Celestone y Cronodose, aproximadamente el 75% de lo que tienes es fosfato y un 25% es acetato. O puedo mezclar Trigón con dexametasona, ¿vale? Y eso lo suelo hacer más en tejido intraarticular. Que cuando lo voy a poner intraarticular, me pongo más o menos 50% fosfato, 50% acetato. De tal manera que dentro de la articulación dejas algo más de corticoide no absorbible. Y cuando hago en tejido blando, generalmente en tejido blando suelo utilizar un 75% fosfato y un 25% acetato. Lo que casi nunca hago es utilizar todo acetato,
porque no va a absorber y eso sí que ya tiene mucho riesgo de que cristalice, de tener problemas de lesiones, etcétera, o todas las complicaciones que se asocian a los corticoides vienen por el acetato. Entonces, nunca pongo 100% acetato y tampoco nunca pongo 100% fosfato, ¿vale? Bueno, miento. En el posquirúrgico sí que pongo solo, si a pacientes posquirúrgicos sí que utilizo solo dexametasona como formulación, no pongo acetato, sino solo pongo fosfato porque es de acción corta y a mí lo que me interesa es la acción, que tenga una acción corta de quitar el dolor y la inflamación, ¿no? No me interesa más tanto a largo plazo. Entonces, suelo mezclar, o sea, mezclo... Esto con Luke lo aprendí, él lo llamaba el cóctel, ¿no? Hacía el cóctel cuando estaba haciendo la infiltración y entonces puedes utilizar más fosfato, más acetato, pero nunca uso 100% uno y otro. Siempre el Fortecortin lo uso de base y en tejido blando, o fascia plantar y demás, o inserción de Aquiles, utilizo más fosfato que acetato, 75% de dexametasona o fosfato y 25% acetato, que puede ser trigón o puede ser celestone. Y dentro de la articulación intraarticular, si voy a poner intraarticular, utilizo 50-50. 50 fosfatos, 50 acetato. Javier, yo tengo un acúmulo de preguntas que las voy a comprimir. Ante un paciente diabético, Sí. ¿qué corticoides? Ante un paciente hipertenso, ¿qué corticoides? Y otra pregunta sería, ¿cuál sería la dosis máxima de seguridad referenciada al cortisol? No hay dosis máxima. ¿Hay? No hay. A ver, respecto al... sobre el diabético, da igual el corticoide que pongas. Generalmente el fosfato tendrá a absorberse antes y el efecto sobre los glúcidos suele ser menor, o podrá ser menor. Entonces, pero lo más importante es que pongas, si es un diabético, que pongas la menos cantidad posible, porque tú vas a poner en infiltración un diabético y va a subir el azúcar. Eso es así, sí o sí. Entonces le va a subir el azúcar, pero la idea es que no le suba mucho o que le suba lo menos posible. Entonces yo, como he hablado, me parece muy interesante el uso de ecografía en estos pacientes, porque usando la ecografía minimizamos la cantidad de volumen de corticoide que podemos poner. Entonces, a lo mejor en un paciente sin ecografía puedes ponerle 2 viales de Fortecortin porque, pues para diseminar la zona, porque no sé, pero si sabes con ecografía exactamente dónde estás, puedes ponerle a lo mejor medio vial de Fortecortin y tienes un efecto prácticamente igual, el mismo efecto clínico beneficioso con mucha menos cantidad de corticoide, ¿no? Entonces, no existe un fármaco, un corticoide que sea mejor que otro para un diabético, pero sí que existe, o sea, lo que tienes que buscar es que sea la menos cantidad posible, mínima cantidad posible y que el diabético esté bien controlado, ¿vale? He visto aquí una pregunta sobre la hipertensión, los hipertensos. En caso de hipertensos, a ver, todos los corticoides que he nombrado infiltrados no tienen acción mineralocorticoide, excepto el cortisol, excepto el primero, el cortisol. Entonces, cualquier corticoide que no tenga efecto mineralocorticoide no va a producir retención de líquido, sino le va a subir la tensión al paciente, ¿vale? Si utilizamos un glucocorticoide que sí que tenga efecto mineralocorticoide, entonces sí, pero prácticamente todos, en triancinolona, dexametasona, metametasona, no, solo su único efecto es glucocorticoide, no mineralocorticoide, ¿vale? Y luego lo otro que me has preguntado era, Eladio, respecto... No, dosis máxima, paciente diabético y paciente hipertenso. Dosis máxima, sí, dosis máxima no existe. O sea, tú puedes poner todo lo que quieras. Es que el problema es que tú, cuando pones un corticoide, hace un efecto que es antiinflamatorio, un efecto sobre el sistema, tiene un efecto glucocorticoide, que es efecto sobre los glúcidos, efecto sobre el antiinflamatorio, efecto sobre el sistema inmune y tal. ¿Cuánto? Pues ¿cuánto es la máxima? Pues no se sabe. Hombre, tú piensas que si tú segregas 12-15 miligramos de cortisol al día y tú le pones 100, pues hombre, es una cantidad importante. Si metes 200, pues es una cantidad importante. Si metes 400, pues joder, cada vez es más y más y más y más, ¿no? Lo que le estás poniendo. Cada vez vas teniendo más efecto de todo, en cuanto al nivel de subida de azúcar, al nivel antiinflamatorio, al nivel todo. Entonces, no es que exista una dosis máxima, digamos, pero... hombre, se asocia que
sí que es cierto que puedes tener, si lo mantienes en el tiempo es cuando romperías el eje hipotálamo hipofisario, si eso lo mantienes en el tiempo, pero si es una dosis, un chute, digamos, un pico alto, puedes poner hasta 80 miligramos de metilprednisolona, que serían como, pues 8, serían 400, serían como 4 viales de Fortecortin, ¿sabes? Por ejemplo, 4 viales de Fortecortin, lo podrías poner, sería 400, un equivalente a 400 de cortisol, y eso se pone en hombro, ¿sabes? No es... ¿Ok? Perfecto. Sí, Javi, mira, algunas preguntas, están entrando muchas preguntas, muchas, claro, la gran mayoría tenemos las mismas dudas, ¿no? Prácticamente. Hay una que me ha llamado un poco la atención y que te quería hacer. Estamos hablando de infiltraciones locales, ¿no? Lo que nosotros hacemos a nivel de pie tobillo. Pero ¿podríamos tener algún efecto secundario a nivel sistémico con este tipo de infiltraciones que hacemos? ¿Cuál es tu experiencia y qué nos puedes decir al respecto? Sí, la realidad que sí. O sea, es decir, todas las infiltraciones, es una pregunta interesante. Todas tienen efecto sistémico, mínimo, pero es sistémico. Y eso depende de la absorción que se absorbe en el fármaco. Es decir, cuando tú pones una infiltración, al paciente le va a subir el azúcar. Le va a subir el azúcar por el efecto sistémico, es decir, porque parte de ese fármaco se va a absorber. Y eso va a hacer que a él le suba el azúcar. Y también que tenga un efecto antiinflamatorio a lo mejor en otras zonas, de que a lo mejor no querías llegar, ¿sabes? Pero eso depende de la cantidad de absorción. La cantidad de absorción depende básicamente de que no lo metas en un vaso sanguíneo, de la vascularizado que esté la zona y de la cantidad de fármaco que estés poniendo, ¿vale? Pero es interesante también que pensemos que siempre vas a tener un efecto sistémico, cada vez que siempre que infiltras. Y eso depende directamente de la absorción del fármaco, que va directamente relacionado con la cantidad de fármaco que tienes y demás. Y el efecto sistémico es el mismo, que es el efecto glucocortico, es decir, subirá el azúcar, cambiará el metabolismo de las proteínas, tendrá efecto antiinflamatorio y un efecto en la disminución de la respuesta inmune. Y eso también puede ocurrir en un paciente que tenga una infección, una neumonía. Tú está con una neumonía y tú le pones una infiltración de corticoides y el paciente empeora su neumonía. Empeora su neumonía por el efecto de la depresión del sistema inmune que tú has producido al infiltrar, que ha tenido cierta absorción. Entonces, si el paciente no tiene que tener infecciones cuando se infiltre, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Eladio, ¿quieres...? Sí, mira, aquí hay una pregunta de José Gabriel Garrido que dice que en pacientes controlados con anticoagulantes no le queda muy claro si es una contraindicación absoluta o o no, relativa. o relativa. Es decir, un poquito, Bueno, pero sí. fosfato, acetato. Eso da igual. O sea, con pacientes con anticoagulantes, tú vas a leer autores que te dicen que es una contraindicación absoluta y otros te van a decir que es una contraindicación relativa. El problema está en el hematoma que formas al infiltrar, igual que te ocurriría si haces un bloqueo anestésico, una cirugía, etc. ¿Qué pasa? Que actualmente la mayoría de las guías y demás vienen a decir que pacientes anticoagulados se pueden infiltrar de forma segura, por ejemplo, sobre todo en tejido blando. En tejido blando yo no, o sea, no, para mí no es una contraindicación. O sea, si tiene una fascitis o quiere infiltrar periarticularmente una zona, y si el paciente está anticoagulado yo no lo tomo como una contraindicación, yo lo infiltro. Hay muchísimos, cada vez son más pacientes que están anticoagulados. Lo único que es debatible es dentro de una articulación, infiltraciones intraarticulares, por el riesgo de producir un hemartros, es decir, de que pinches en la articulación, rompa el vaso o que podrías tener un hematoma intraarticular. Y eso ya es un poco, bueno, valorable. Sí que es cierto que a lo mejor una articulación pequeña como la metatarsofalágica, yo he infiltrado articulaciones metatarsofalágicas intraarticulares en pacientes anticoagulados y no he tenido problema, pero un tobillo, ¿sabes? Me lo pensaría más. Quizá a lo mejor ahí sí que podría tener, como diría, que esperar. De todas maneras, la guía ahora de la Sociedad Española de Cardiología sobre procedimientos en pacientes anticoagulados y tal, dice que los procedimientos son seguros y que si haces infiltraciones, aunque sean intraarticulares, son seguras. Pero bueno, hablando esto también con otros profesionales, ellos dicen, ya, sí, lo dicen que es seguro, pero yo no lo hago, ¿sabes? Ellos no lo harían. Entonces todavía no está muy claro si podría ser una contraindicación absoluta o relativa, ¿no? Es un poco cómo está el tema. De acuerdo.
Luis, ¿alguna interesante? Sí, bueno, sabemos, Javier, que te tienes que ir ya mismo y también tenemos un poco el Eso, de compromiso la formal FP. por parte de todos de que hay también una Eso charla es, ahora en ACP que ya se ha iniciado y todos queremos engancharnos de nuevo. eso es. Pero bueno, hay varias preguntas, si me permites al menos alguna más. Sé que se están quedando muchas en el tintero y le pido disculpas a todos los compañeros que están ahí intentando enviar sus preguntas y sus cuestiones. Hay algunas preguntas que hacen referencia generalmente a la fascitis. Sí. Entonces, tu preferencia, y ya la enlazo con otra que nos hacen en caso de que la asocies con que lo hagas ecoguiado, tu preferencia a la hora del abordaje para la infiltración de una fascitis plantar, ¿lo harías por medial? Antes también pregunta alguien por lateral o Yo por incluso medial. si lo haces por puramente plantar, en caso que lo hagas ecoguiado, ¿o cuál sería tu preferencia? Mi preferencia es medial y yo anestesio tibial posterior previo, o sea, hago anestesia tibial posterior con lidocaína o metidocaína, 3-4 cc's, espero 4 o 5 minutos y hago la infiltración medial. Yo lo hago ecoguiada por medial, ¿vale? Y generalmente yo infiltro, he sacado un estudio que algunos infiltraban más en el dorso, más en las grasas, más en la zona proximal y encontrar mayor beneficio en la zona proximal. Yo infiltro la zona proximal y dentro de la fascia, o sea, intrafascial. Ahí, cuando haces esa infiltración, notas muchísima resistencia y casi no entra nada No de entra. líquido. O sea, no, de hecho, es que casi prácticamente no te entra nada. Pero mi experiencia, o sea, tienes que ir con... Por eso la anestesia al paciente, eso es dolorosísimo y por eso yo anestesio al paciente en esos casos. Pero si te mantienes ahí, yo creo que esa infiltración para mí es la más eficaz, que se hace intrasustancia, ¿vale? Hay Muchas una gracias. que me gustaría que respondieras, es mezcla con colágeno. Ya, nunca lo he hecho, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No sabría decir. Tiene su sentido, tiene su lógica, porque si en una fase, sobre todo en una fase plantar, poner el antiinflamatorio y luego colágeno, pero no sé, no lo he hecho nunca. No, tampoco Bien. conozco ningún estudio, que teóricamente podría estar bien pensado, pero no lo sé. Muy bien. Yo creo que podríamos dar, Luis, por concluido para no demorar más. Son 12 minutos de Sí, retraso. Ya lo siento. Ha sido culpa mía, lo Dar... No, siento. no, no, no. Bueno, es lo mínimo que se podía despachar. Estaba claro y en que... cualquier caso, Javi, es mucho más interesante escucharte a ti que escucharnos a nosotros. Es decir, Ah, que perfecto. de lo que se trataba. No, la realidad es que se trataba de que tú intentaras transmitir lo máximo posible. Ya, Entonces, bueno, es que es ver- era para darla en 2 días, yo creo, más que en uno, pero bueno, sí, Bueno, pues y para seguir hasta las 8 con preguntas y respuestas, que eso siguen es. entrando aquí más de 25 bueno, preguntas, pero lo de verdad es siento. que tenemos un poco el compromiso también Eh, con FP, no queremos Sí. eso es. solapar los acontecimientos. Me Así que piden desde el colegio que os diga que van a ser en breve, en unos minutos, las circulares y protocolos de la desescalada. Así que, bueno, hemos tenido un poco de paciencia hasta que llegara, pero teníamos que esperar a que, bueno, pues las autoridades dieran su visto bueno. Así que, bueno, os pido eso. Dar las gracias a Javier Pascual y a Luis por esta velada tan entrañable que hemos tenido y Javi, ahora queremos unas palabras que sean mejores que la salida que la entrada. No, gracias. Lo siento haber hablado tanto. Y si queréis más dudas, mándamelas, puedo consultar, puedo responderlas o podemos hacer algo. Si hay muchísimas dudas, podemos hacer De un chat acuerdo. o algo Si hay así. Y dudas, emplazamos quizás a una a lo mejor segunda una edición. segunda ronda para, aunque sea solo responder, Sí, ¿sabes? quizás que haya vídeos o algo así. Así. Podríamos hacerlo. Vamos a intentarlo. Bueno, que gracias por vosotros y por entonces vuestra paciencia. te están comprometiendo otra vez, ¿no, Javi? Por lo que Ya, sí. entiendo. No sé, creo que... ¿Está grabado Bueno, esto? oye, ¿Está grabado? gracias una vez más, Javi, por Nada, a todo. vosotros. Y Eladio, muchísimas gracias por la invitación al colegio y a todos los compañeros. Un fuerte abrazo Muy y bien. salud. Cuidaros todos mucho, ¿vale? Vale, Perfecto. Feliz venga, vuelta al trabajo y vamos Un todos fuerte abrazo. al seminario de la FP. Un abrazo. venga. Muchas Chao, chao, gracias. hasta luego. Gracias, Adiós. un Adiós. abrazo.